lo dijo en la primera hora. Muy bien, 6:33 en la mañana. 6 de la mañana con 33 minutos. Acá. Esto va, ahí viene. Que se vea nuestro muñequito ahí. Ahí está nuestro muñequito. Bueno, 6:33. Les cuento que voy a empezar hablando de lo que a nadie le importa, ¿no? El jueves en la noche me sacaron las muelas del juicio. Así que tengo que hablar despacito. No voy a hablar tan duro. A la vejez, imagínense ustedes, a los 48 años me sacaron las muelas del juicio. Tocaba hacerlo. Tenía que hacerlo hace algún tiempo. Me había descuidado, la típica. Finalmente ya me correspondió hacerlo. Por suerte no me cogieron puntos. Me decían obviamente el tema de los puntos, que te tiene que cortar, que no sé qué. Yo créanme que entré temblando donde el odontólogo. Y finalmente fue medio complicado, sobre todo la tercera muela, pero bueno, salió. No me cogieron puntos, así que el fin de semana algo de descanso y ya estamos nuevamente con ustedes. Así que estoy tratando de mover bien la mandíbula. Por suerte, como digo, no me cogieron puntos, así que sí puedo hablar. Bueno, feliz inicio de semanas. ¿Cómo le va, Pame? Pame Cantos Navia desde Manabí. Saludos, querida Pame desde Manta, que siempre tiene la gentileza de estar enlazada con nosotros, aunque no siempre aparece. Qué gusto leerle, Pame, también a Miriam Patricia, que igualmente está enlazada con nosotros. Bueno, ¿qué me dice por acá también? A ver, ¿qué tengo por acá? ¿Cómo le va, camarada? Camarada Edu. Dice, moriré fiel a las ondas hercianas de la gran señal nacional. Gracias por aquello, Eduardo. Gracias por la sintonía. A ver, ¿cómo empezamos la semana del día de hoy? Vamos a hablar de lo importante, ¿no? De lo importante. Como dice doña Judith, no voy a poder comer cangrejos algunos días. Pero igual, hay que hacerle a la propaganda de José el Capitán Cangrejo, pero no voy a poder comer cangrejos algunos días. Saludos, Rosa, Walter, ¿cómo le va, Dieguito? Desde Loja igualmente nos saludan. No me fui al Capitán Cangrejo, me preguntan por acá. No, pues imposible, no hay cómo. Ahorita no hay cómo. Por lo menos, que sé, una o 2 semanas no habrá cómo comer cangrejitos. Así que, querido Fito, aguánteme un par de semanas que vuelvo a algunos de los locales de José el Capitán Cangrejo. Bueno, hablemos ahora sí de lo importante, de lo plenamente importante. Yo quisiera entender, creo que es legítimo, absolutamente legítimo, que el presidente de la República y el gobierno manejen una tesis sobre el desarrollo de los 18 días de movilizaciones en el Ecuador. Fueron 18 días complejos, muy complejos para la República. 18 días que, yo insisto y no me voy a cansar de decirlo, el gobierno pudo haber evitado todo esto. Con inteligencia, con sabiduría, con sentido común, con capacidad de diálogo, con olfato político pudo haberlo evitado y no lo hizo. Vinieron los 18 días y hoy evidentemente se buscan culpables. Yo creo que es legítimo demandar que las organizaciones sociales indígenas transparenten el origen de su financiamiento. Totalmente legítimo. Yo sí creo que la CONAIE está obligada a explicarle al país cómo financió la protesta. Si lo hizo con mingas, con donaciones, lo que sea. Lo que me parece a mí ilegítimo es lanzar acusaciones sin una prueba. Porque las cosas hay que probarlas. ¿Saben cuál es el problema en este país? El problema en este país es que somos, lamentablemente, unos vendedores de humo. En este país estamos acostumbrados a que se lance la piedra y se esconda la mano. Estamos acostumbrados a desprestigiar a todo el mundo y luego nos hacemos los locos. Estamos acostumbrados, por ejemplo, en el ámbito judicial, a pensar que todos son culpables mientras no demuestren su inocencia y no entender la máxima jurídica universal de que toda persona es inocente mientras no se pruebe su culpabilidad. Aquí hacemos todo al revés. Aquí dinamitamos la presunción de inocencia de la gente. Dinamitamos los conceptos más elementales del diálogo como un mecanismo efectivo para la solución de controversias. Lo pulverizamos. ¿Y lo pulverizamos por qué? Porque lamentablemente no se entiende muchas veces la naturaleza de los momentos. Porque cada situación tiene un momento. Y cada momento implica manejar una coyuntura de una o de otra manera. Hoy estamos en un momento en el cual, luego de 18 días,
y la suscripción del Acta de la Paz el pasado 30 de junio, donde no estuvo el presidente de la República, había que bajar las tensiones. Era lo lógico. Baja las tensiones. Comienza el diálogo para poder buscar una solución de largo aliento que haga desaparecer el fantasma de que en pocos meses o luego de los 90 días, si es que esto no prospera, se pueden reproducir episodios como los de junio. Pero hay que bajar. Hay que bajar. El presidente Lasso no lo hace. Y el presidente Lasso, en 2 espacios, en los últimos 3 días, ha señalado abiertamente que el narcotráfico, pero así, con esas palabras, el narcotráfico financió las protestas de junio del 2022. Aquí es inevitable la pregunta. ¿Cuáles son las pruebas? ¿Cuáles son las certezas que tiene el señor presidente de la República para afirmar que el narcotráfico financió las protestas de los indígenas de junio del 2022? Yo no me atrevería a decir, no, el presidente miente, no tiene la razón. No, yo no me atrevería a decir eso. Porque también estoy convencido que hubo grupos que quisieron pescar a río revuelto. Pero claro, hubo grupos que vandalizaron una legítima protesta social. Hubo grupos por fuera de la intención que seguramente tenía la CONAIE de demandar el cumplimiento de su plataforma de lucha. Hubo grupos que estaban queriendo pescar a río revuelto y que hicieron de la violencia y del caos una forma de proceder durante junio para desestabilizar el orden constituido. Eso está clarísimo. Pero yo lo que quiero saber es, ¿cómo sabemos que esos grupos, o cómo sabemos que la CONAIE fueron financiados por el narcotráfico? ¿Cómo sabemos que el narcotráfico invirtió, entre comillas, 15 o 20 millones de dólares porque ni siquiera se ponen de acuerdo en la cifra? ¿Cómo se llega a esa cifra? De que hubo una inversión de 15 o de 20 millones de dólares para financiar las protestas de junio. ¿Y por qué traigo a colación esto? Porque una vez más, como lo he señalado en múltiples ocasiones, querida audiencia, la palabra presidencial tiene valor. ¿Por qué? Porque es el presidente. No importa quién sea el personaje que ocupe Carondelet, no importa quién sea el inquilino de Carondelet. Puede ser quien sea, el presidente, la figura del presidente de la República, con su palabra tienen un valor superlativo. Y ese valor va de la mano con la credibilidad, y esa credibilidad hay que preservarla. Pero no se puede lanzar abiertamente una referencia si no va esta acompañada de una certeza. Hay una certeza. El presidente ha dicho que sí, que está convencido que el narcotráfico financió. Bueno, ¿cuáles son esas evidencias que debe tener el señor presidente de la República? Porque de lo contrario se queda esto en el mero plano del chisme. Simplemente se hace una referencia y se queda ahí. Y esto termina desnaturalizando un ambiente de pacificación que debería desembocar en la paz entre los sectores sociales indígenas y el Ejecutivo. O sea, lo que nos están haciendo pensar es que el jueves 30 de junio se logró la pacificación, pero con estas declaraciones estamos muy lejos de lograr la paz. La paz social que tanto reclama la República. La paz social que necesitamos los ecuatorianos. La paz social que debe ir acompañada de certezas sobre nuestro presente y sobre nuestro futuro inmediato. La paz social que permita que, por Dios, dejen de hablar de lo mismo y enfóquense en lo realmente importante. Ejemplo, otra vez, por enésima vez. Ya va el Vela a decir lo mismo. Sí, voy a decir lo mismo. La inseguridad. La inseguridad. Porque no nos sentimos seguros en el Ecuador. El primer momento, la primera referencia que hace el señor presidente de la República ocurre en el marco de una entrevista que le concedió a la colega Yelilé Loaiza del medio internacional Infobae. Por cierto, yo quiero públicamente expresar mi solidaridad con Yelilé.
que ha sido objeto de una serie de insultos. Aquí uno, si pregunta es malo, si no pregunta es malo, si tiene una opinión es malo. Aquí se han acostumbrado a tratarnos como quieren, a insultarnos como quieren y a no entender cuál es el trabajo periodístico. Cada periodista tiene su estilo. Cada periodista tiene su estilo. Y no no con base en ese estilo, el periodista, como dicen algunos, es pautado, es comprado, está apoyando al gobierno, está en contra del gobierno. O sea, se chiva algún día, ojalá que algún día la sociedad ecuatoriana se lo saque, porque lo tienen ahí en la mitad. Y a mi colega la maltrataron en redes, le hicieron un bullying impresionante por el pecado de entrevistar. Quédense con la declaración de Lasso. Y sobre la declaración de Lasso, hagamos opinión pública como lo estoy haciendo en este momento. ¿Qué fue lo que dijo el presidente? Ese extracto pequeño de la entrevista a Infobae. Escuchemos, Roberto Carlos. La paja está en fabricar una protesta violenta con fines políticos, derrocar al gobierno legalmente constituido. Y esta es una alianza con el correísmo. Y en esta alianza participa un tercer actor, que es el que pone el dinero para las protestas que habrán costado cerca de 15 millones de dólares durante 18 días. Y este actor es el narcotráfico en el Ecuador. Por lo tanto, esa es la paja. Esa es digamos, el accionar político de un expresidente sentenciado por corrupción, que vive prófugo en Bélgica, que busca alterar el orden público. Gracias, espérame el micrófono. A ver, algunas cosas que dice el presidente. Primero habla del narcotráfico, habla de un financiamiento de 15 millones de dólares, señala que el autor intelectual, palabras más, palabras menos, eso que está diciendo el presidente, que detrás de todo esto el autor intelectual es el señor economista Rafael Correa. Palabras más, palabras menos, lo dice el presidente de la República, y que estaban jugando a derrocar al orden constituido. Yo vuelvo a insistir. ¿Sabe cuál hubiese sido la mejor forma, señor presidente, de impedir esto? Esas intenciones, que yo no tengo dudas que hubo sectores que quisieron derrocarlo, de eso no tengo dudas. No tengo dudas. Porque como pasó en octubre de 2019, siempre hay sectores que quieren pescar a río revuelto. Siempre que hay estas movilizaciones, hay sectores que quieren pescar a río revuelto. No tengo dudas de que hubo segmentos políticos, sociales, no sé, que quisieron aprovechar el caos, jugar al caos y derrocar al régimen constituido. No tengo dudas. Pero esta aseveración, este señalamiento directo del presidente de la República, habla que detrás de la movilización social estuvo el narcotráfico, que detrás del narcotráfico estuvo el expresidente de la República y que esto costó 15 millones de dólares. Una vez más, ¿qué referencias tiene el presidente Lasso de que efectivamente el narcotráfico estuvo financiando las protestas de junio? ¿Cuáles son las referencias? Dejemos las presunciones de lado. ¿Cuáles son las certezas? Porque reitero, estas palabras, si las dice Fabricio Vela, Belkis Sánchez o Roberto Carlos Velasco o Pepita Cerezo o Juanito Piguave, somos ciudadanos comunes y corrientes. Estas cosas les dice el presidente. Les dice el presidente, el jefe de Estado, el jefe de la función ejecutiva. Él las dice. Entonces, lo lógico es que el señor presidente de la República, si es que tiene una certeza de aquello, presente las pruebas correspondientes. Porque ¿saben qué? Este país necesita un baño de verdad. Yo tampoco podría decir Lasso miente. Yo no podría decir eso, porque yo no tengo la prueba. No sé si me explico el punto. Yo no tengo la prueba. No sé si alguno de ustedes tiene alguna prueba. Yo no tengo la prueba para decir Lasso miente o Lasso dice la razón. O tiene la razón. Pero esa declaración del presidente tiene que ir acompañada de una evidencia. Nosotros sostenemos que el narcotráfico financió con 15 millones de dólares por esto. Pero así con contundencia. Con contundencia.
no simplemente una declaración donde se habla de una presunción, que se la pone o se la presenta como una certeza y que no va acompañada de la prueba. Ahora, esta misma posición del presidente de la República la sostuvo en una entrevista con Univisión. Y en esa entrevista, inclusive, es llamativo que el presidente de la República cambie de 15 a 20 millones de dólares. Porque en la entrevista con Infobae era un financiamiento de 15 millones de dólares. Que no sé cómo se llega a esa cifra. O sea, no sé cuál es el mecanismo de cálculo para esa cifra. En la entrevista con Univisión, el cálculo es 20 millones de dólares. ¿Qué le dijo el presidente Lasso a la colega Patricia Yaniot? Roberto Carlos, tenga la bondad. Presidente, hay quienes dicen que los movimientos indígenas se impusieron y le ganaron la partida, que usted es un rehén de ellos. ¿Qué les contesta? Patricia, usted como conductora del programa tiene todo el derecho de hacer las preguntas y escoger los temas que usted considera deben de ser tratados. Yo diría que usted se ha enfocado mucho en el movimiento indígena, como dije, que tiene causas justas y legítimas, pero no ha querido tratar el otro aspecto, el aspecto violento, el aspecto de los narcotraficantes, el aspecto de los narcopolíticos. Para allá voy. ¿Tiene pruebas de esa financiación del narcotráfico como lo ha sugerido su gobierno? Sí, definitivamente que sí. Y la primera prueba es que un paro de 18 días, y no lo llamo indígena, porque eso es estigmatizar a un sector importante de la sociedad ecuatoriana. Un paro de los violentos, los narcotraficantes, los narcopolíticos, guerrilleros, esos sí quieren someter la paz del Ecuador y quieren tener como rehén al Ecuador. Y el Estado ecuatoriano, representado por mi gobierno, ha actuado con absoluta firmeza, pues ellos tienen representantes en la Asamblea Nacional donde buscaron un juicio político que fracasó en la Asamblea Nacional. ¿Y va a presentar alguna demanda ante la justicia por estas financiaciones que usted dice tener pruebas? Mire, Patricia, un paro de 18 días tiene un costo aproximado de 20 millones de dólares. Ese dinero no lo tiene ni un partido político en el Ecuador. Eso es definitivamente dinero mal habido. Dinero del narcotráfico, vinculado con un político corrupto que vive fuera del Ecuador porque no quiere afrontar la cárcel y que quiere violentar todos los procedimientos de la democracia para derrocar gobiernos como el mío. Bueno, ahí tienen otra reflexión del presidente. La colega le pregunta, primero le pregunta si tiene pruebas, el presidente dice sí, pero no explica cuáles son las pruebas. En la segunda pregunta, cuando ella le dice si tiene pruebas, el presidente de la República dice sí, definitivamente sí, y lo que dice es un paro de 18 días necesita una gran financiación. O sea, y reflexiono, y les traslado esta reflexión a ustedes. Automáticamente se puede determinar que como un paro de 18 días debe costar millones de dólares, automáticamente esa plata se lo da el narcotráfico. O sea, ¿se puede decir eso? Pregunto. O sea, tal vez soy yo el equivocado, por eso les traslado a ustedes. Y lo hago público esta posición. Automáticamente se deriva que la financiación del paro de 18 días, porque cuesta un montón de plata, esa plata salió del narcotráfico. Pero no dice cómo, no dice la prueba. Le pregunta luego a la colega, ¿va a presentar una demanda? Y el presidente no le contesta si va a presentar una demanda. Presidente Lasso, yo creo que es el momento de actuar. A ver, usted dice, señor presidente, con todo respeto, usted dice, señor presidente, que tiene pruebas. Con la prueba hay que ir a la fiscalía. Ir a la fiscalía y presentar la denuncia. Eso corresponde, eso es lo que corresponde. Con la prueba. Esta es la prueba. Voy a la fiscalía y le pido a la fiscalía, le presento una denuncia y le pido a la fiscalía que investigue. ¿Eso debe proceder en un Estado de Derecho o no? ¿No les parece? Pero de lo contrario se queda solamente así, en una declaración lanzada al aire, hablando del narcotráfico, hablando otra vez del expresidente, subió la financiación, ya no habló de 15 sino de 20 millones de dólares,
Yo vuelvo a preguntar, ¿cómo el gobierno puede determinar que el paro costó 15 o 20 millones de dólares? Que el financiamiento fue de 15 o de 20 millones de dólares. Creo que es la primera inquietud que en lo personal yo tengo. ¿Cómo se puede llegar a esa cifra de 15 o 20 millones de dólares? Y luego, ¿cómo se puede determinar que esa plata salió del narcotráfico? ¿Cómo podemos estar seguros de aquello? Si el presidente tiene una prueba, yo creo que tiene que presentarla al país y así nos absuelve a todos de la duda. Nos permite tener certezas de esto. De lo contrario, se queda esto en una simple declaración que termina por otra vez distanciar al gobierno de la CONAIE, en un momento en el cual estamos a puertas de que inicien las negociaciones y los diálogos. Yo no entiendo. Estas cosas, por ejemplo, a mí me parece que terminan deslegitimando la propia palabra presidencial. La palabra presidencial tiene que ir acompañada de certezas. Y como digo, hay momentos en los cuales, a ver, tienes la prueba, estás seguro, denuncia. Yo voy a poner un ejemplo que lo dije la semana anterior. El gobierno asegura que un vocal del Consejo de la Judicatura se tomó su nombre, el nombre del presidente, para pretender que un juez falle a favor del expresidente de la Asamblea Nacional. En el audio se escucha que el vocal de la Judicatura habla a nombre del presidente y se toma el nombre del presidente. El gobierno dice, se tomaron el nombre del presidente, nosotros no hemos dicho nada. ¿Presentaron la denuncia? ¿O se quedó solamente allí? Acusaron a Javier Herbas de evasor de impuestos. Anunciaron el inicio de una investigación, el SRI, pero no presentaron ninguna denuncia en la justicia. ¿Qué pasó con los asambleístas que supuestamente le pidieron plata al señor presidente de la República? Que pidieron beneficios económicos, palabras del presidente de la República. Supuestamente se inició una indagación previa. Nadie sabe qué pasó con eso. Esto se queda ahí. Se queda ahí. Y no pasa absolutamente nada. La semana anterior, en la ceremonia de posesión de los ministros, el presidente, y les mostramos a ustedes aquí, ese extracto donde el presidente dijo, si supieran, si las paredes de Carondelet hablaran, de mi despacho hablaran, se supiera cuántas veces aquí se han pedido cosas. ¿Quiénes? Porque si alguien va al despacho presidencial con la intención de extorsionar al jefe de Estado, lo primero que tiene que hacer es sacarlo. Y a renglón seguido, denunciarlo. Así debería proceder. Porque este tipo de declaraciones así nomás no le hacen bien a la República. No le hacen bien a la necesidad de paz social. Y termina deslegitimando todo lo que se ha avanzado en la última semana y pico. Que era justamente tratar de acercar posiciones para encontrar una solución frente a las demandas sociales legítimas de la ruralidad y del movimiento indígena. ¿Qué le respondió la CONAIE? Tenemos ahí el comunicado de la CONAIE, Roberto. Póngale el comunicado de la CONAIE. Comunicado duro de la CONAIE, ¿eh? Esta fue la respuesta de la CONAIE. Rechazamos las absurdas acusaciones de Guillermo Lasso sobre el financiamiento de la legítima protesta social. Por ejemplo, le escucho al presidente y luego ve este comunicado, yo no sé qué va a pasar el miércoles. Ahí lo tienen en su pantalla. La CONAIE rechaza las recientes declaraciones y vinculaciones del presidente Guillermo Lasso sobre el supuesto financiamiento de 15 millones del narcotráfico. Ojo, dijo 15 millones Infobae, le dijo 20 millones a Patricia Yaniot. Esto atenta y estigmatiza la legítima protesta social, a la vez que denota la limitada visión del presidente para entender la realidad, las formas organizativas de los pueblos indígenas y el concepto de solidaridad tan arraigado a la lucha social, acorralado por las cifras de rechazo a su gestión y la incapacidad de gobernar, emite acusaciones falsas y irresponsables, agravando la convulsión social y política provocada por el mismo gobierno. El ideal neoliberal del gobierno del encuentro le hace imposible comprender que se haga algo sin la mediación del capital, sea este legal o ilegal. Se habla de dineros dudosos, que primero aclare los Pandora Papers que lo comprometen, la compra-venta de cargos públicos que salpican a sus ministros, los narcogenerales y los escándalos de corrupción por evasión de impuestos de su gabinete. Hechos que expresan claramente su imagen de gobierno ausente, neoliberal y evasor. Esto, como digo, responde la CONAIE. Vamos más abajo.
Nos saltamos del tercer párrafo, vamos al cuarto. Ahí, por ejemplo, dice, el paro nacional fue sostenido en minga colectiva y solidaridad con la producción campesina de costa, sierra y Amazonía, por los barrios populares de Quito, las ollas comunitarias, la ayuda humanitaria de universidades y centros de acogida, por la ciudadanía espontánea, porque solo el pueblo sabe y siente las necesidades del pueblo. Si el paro duró 18 días, no fue un financiamiento externo, sino por la inoperancia y el desinterés y la falta de voluntad del gobierno. Los logros alcanzados no son un simple favor, son producto de la lucha y presión social que obligaron a ver la realidad del país. Es preocupante que cómo se confunde al país, se motive más el odio y el racismo, cuando quedó demostrado que por más de un año los 10 puntos de la agenda nacional fueron puestos en la mesa demostrando el espíritu de diálogo que caracteriza al movimiento indígena. Es inaudito pensar que la defensa de los derechos esté manipulada por sectores políticos externos y actores que evaden la justicia. Y abajo, el último párrafo es interesante también para una buena lectura política. Pedimos respeto a la memoria de los caídos por la represión estatal y el diálogo iniciado, en el cual el movimiento indígena está poniendo todo su esfuerzo, porque nuestro único interés es canalizar propuestas y soluciones para el alivio económico de miles de familias del campo y la ciudad. Invitamos nuevamente al presidente Lasso a sentarse a dialogar de frente con nosotros, ya que por su decisión de continuar con las políticas nefastas de Moreno y del anterior gobierno ha causado esta grave crisis en el Ecuador. Ese es el comunicado de la CONAIE. La CONAIE, ¿qué nos está diciendo? Nos está explicando cómo se suelen financiar este tipo de movilizaciones. Que es lo que yo creo. Incluso para que no queden dudas. Yo sí creo que la dirigencia de la CONAIE, todo esto debería traducirlo en cifras y explicar, creo yo, para que no queden dudas. Para que no queden dudas de cómo se financiaron. Porque me imagino yo que la CONAIE debe tener un registro de cómo justamente se lograron las donaciones, las ollas comunitarias, etcétera, las mingas, todo esto, que es parte justamente de la capacidad de organización de los indígenas. Y a quienes hemos cubierto manifestaciones, quienes conocemos también algo, no a fondo, pero algo, de la organización del movimiento indígena, obviamente tenemos una idea de cómo se llevan adelante este tipo de ejecutorias. Pues yo sí creo que en este momento, frente a la duda que ya sembraron, sí sería interesante que la CONAIE responda con argumentos, para que no queden dudas, porque han pasado 3 días y el gobierno no ha presentado las pruebas de que efectivamente el narcotráfico ha financiado estas movilizaciones. ¿Ah? Me dice acá, hola Sergio, yo no digo que la CONAIE debe comprobar que es inocente, no, yo no he dicho eso. Yo lo que creo es que en este momento, más allá de este comunicado, yo creo que la CONAIE podría salir por sus fueros. En un ejercicio de transparencia. No se trata de demostrar que es inocente. En un ejercicio de transparencia, nosotros tuvimos esto, financiamos con esto, hicimos esto. Punto. Creo que no es loco lo que estoy diciendo. Para que no queden dudas. Lo que yo planteo es para que no queden dudas sobre la forma en que financió la CONAIE las movilizaciones. Porque por otra parte, insisto, en 3 días el gobierno no ha presentado las pruebas de que el narcotráfico financió las movilizaciones, tampoco ha ido a la fiscalía a presentar una denuncia. Pero hay un segmento de la sociedad que está segura de la palabra presidencial, de que fue el narcotráfico. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de contrarrestar aquello? Les pregunto, ¿cuál es la mejor manera? Yo creo que esa es la única forma. Pero ya, este país necesita un baño de verdad. Como dije, yo no me atrevería a decir que la CONAIE está financiada por el narcotráfico sin una prueba. O a decir, Lasso está mintiendo. Capaz que tiene la prueba y no la quiere mostrar, pero dígalo. Ya depende del presidente, ¿no? ¿No les parece? El tema es que esto, para mí, termina desnaturalizando las expectativas del miércoles. Yo no sé cómo el miércoles se van a instalar las mesas de diálogo con esta duda. Y no sé cómo, esta es otra, ¿no? No sé cómo el gobierno se quiere sentar a negociar con los financiados por el narcotráfico. Esa parte tampoco no entiendo. Si la protesta de junio fue financiada por el narcotráfico, ¿cómo es que el gobierno se va a sentar desde el miércoles a negociar con el narcotráfico? ¿Pueden explicarme eso? Porque yo no lo entiendo. No lo entiendo. Esta creo que es una ecuación totalmente simple. Totalmente simple. El gobierno dice,
que los indígenas fueron financiados por el narcotráfico o que las movilizaciones de junio fueron financiadas por el narcotráfico. Pero se sienta a hablar con los líderes de las protestas de junio. En consecuencia, se sienta a hablar con aquellos financiados por el narcotráfico. Me gustaría saber cuál es la opinión del ministro de Gobierno, que ha sido el que se la jugó, el que estuvo al frente de los diálogos para tratar de pacificar los 18 días tan complejos que vivió la República en junio. ¿Qué estará pasando por la cabeza del ministro de Gobierno? Si él se la jugó, estuvo presente ahí en la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Y él es el que estuvo la semana anterior en el inicio de los diálogos también. ¿Qué estará pasando por la cabeza del ministro de Gobierno? ¿Cómo va a encarar a los indígenas cuando seguramente le pregunten, bueno, preséntenos las pruebas? Porque lo que debería pasar el momento que se instalen las mesas de diálogo es que los indígenas deberían pedirle al gobierno una explicación de dónde sacan la referencia de que supuestamente las protestas de junio fueron financiadas por el narcotráfico. ¿Te explico? Ahora acá recibo otro mensaje. Acá, por ejemplo, hablando de donaciones, que es un poco lo que el comunicado, por eso les he enseñado también el comunicado de la CONAIE. Acá, por ejemplo, uno de nuestros oyentes me dice que dejaban 2 veces donaciones, la primera en la Universidad Politécnica Salesiana, en la Escuela Politécnica Nacional, y la otra en la Universidad Politécnica Salesiana, que eran centros de acopio. Ellos registraban. Y me dice, dudo mucho que los indígenas sepan eso. Yo no sé si los indígenas... por ejemplo, este tema es interesante que me planteas. Gracias, maestro. Este tema es interesante, porque seguramente ese registro de las universidades, de la Central, de la Politécnica Salesiana, de la Escuela Politécnica Nacional, ese registro lo llevaba a la universidad y no era conocido por los indígenas. Entonces, esas donaciones de los centros de acopio seguramente no están en el registro de la CONAIE. Pero me parece un buen aporte el que acabo de recibir sobre cómo se procesan estas donaciones. Ahí queda justamente para el debate público este tema. Acá también, gracias Gus. Nuevamente es cortina de humo, porque ni siquiera se presentan las pruebas de cuántas toneladas de drogas se incautaron durante la protesta. Eso también es interesante. A esto se suma que la violencia sigue sin control en varias ciudades del país. Totalmente interesante. Gracias, Gustavo, por este aporte. Así empezamos la semana, con estas dudas, con estas inquietudes, con estas preocupaciones legítimas que tenemos. Yo al menos expreso la mía. A mí me preocupa mucho que se lancen cualquier tipo de acusaciones y que estas no vayan acompañadas de las correspondientes pruebas y que terminen siendo una venta de humo. Un humo que se compra, que sirve para que algunos articulistas hagan sus editoriales, para que algunos medios de comunicación hagan notas, seguramente direccionadas con base en esa declaración, pero al final el país no reciba las pruebas de que efectivamente el narco ha financiado las movilizaciones de junio pasado. Ahí cierro mi comentario. Bueno. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.